Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidos. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. En este episodio cruzamos a Estados Unidos, donde la realidad de las fronteras deja al descubierto la política antimigratoria de Donald Trump, el presidente republicano que el próximo 3 de noviembre se enfrenta al candidato demócrata Joe Biden. El contexto actual está marcado por la pandemia del COVID-19, que ha ocasionado la muerte de más de 220.000 estadounidenses. Pero estos comicios también llevan la urgencia de los votantes por evitar que continúe la viralización del discurso racista y xenófobo instalado por los últimos 4 años del gobierno de Trump. Si bien no se trata de un país de nuestra región, sin duda es un actor que genera impacto, por lo cual sus elecciones merecen ser vistas con una lupa. Para comprender el contexto, invitamos a Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET y especialista en historia económica y de las políticas económicas. La elección hoy en Estados Unidos, más que una elección entre Trump y Biden, es una elección entre Trump y todos los demás que no quieren que gane Trump, ¿no? De hecho, hay que decirlo, lo explico rápidamente. Trump ganó en el 2016 con el voto del 27% del padrón electoral. Las elecciones son voluntarias, o sea, el voto es voluntario, ¿sí? Hay un bajo nivel de participación en Estados Unidos comparado con la mayor parte de los países de América Latina y del mundo, que no vota más del 60% de la gente que puede votar. Puede ganar, como ganó Trump, alguien que saca menos votos que su oponente. Trump sacó 63 millones de votos, Hillary sacó 66 millones, 3 millones más, y sin embargo Trump, por el sistema de representación del colegio electoral, fue electo presidente. 94 millones de personas que podían votar no votaron en el año 2016. Hay muchos mecanismos de supresión del voto, de hacer justamente que los inmigrantes, que los pobres, que los afroamericanos, ¿sí?, no voten. Por ejemplo, se redujeron miles y miles de lugares de votación de las últimas elecciones a estas, porque son distintos mecanismos para manipular la voluntad popular. Le preguntamos a Valeria Carbone, historiadora del CONICET y especialista en historia de Estados Unidos, cómo funciona este particular sistema electoral en Estados Unidos. El sistema electoral estadounidense es un sistema electoral indirecto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tanto en las primarias como en las generales, los votantes que están en condiciones de votar y que además están empadronados para votar, el empadronamiento es un proceso previo que los ciudadanos estadounidenses tienen que hacer para poder ejercer su derecho al voto. Cuando emiten su voto, que en el caso de la última elección más o menos fue el 53% del padrón electoral, lo que hacen es elegir delegados. Estos delegados, en la convención para las primarias, los delegados van a primero las convenciones estaduales y después a la convención nacional, y ahí emiten su voto en representación del voto popular. En el caso de las primarias, eso en el caso de las primarias, en el caso de las generales es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, si bien funciona de la misma manera, los votantes votan delegados, lo que sucede es que en 48 de los 50 estados, el candidato que obtiene la mayoría de los votos se lleva todos los delegados del estado. Pongo un ejemplo. Si yo estuviese participando en una elección como candidato en la Florida y obtengo el 60% de los votos y mi contrincante obtiene el 40%, no es que yo me llevo el 60% de los delegados y mi contrincante el 40%, lo que en el colegio electoral reflejaría un poco mejor la representación popular. En ese caso yo me llevo todos los electores del estado de la Florida, que para esta elección, por ejemplo, son 59, es uno de los estados que tiene mayor cantidad de delegados en base a su población. Entonces eso es justamente lo que suele provocar o producir diferencias entre el voto popular y el resultado del colegio electoral. La consecuencia de esto es que no solamente en la última elección, sino en 17 oportunidades,
hubo diferencias sustanciales entre el voto popular y el resultado del colegio electoral, o sea que esto es como considerado parte del sistema. Y justamente los padres fundadores pensaron el colegio electoral, esto está en los Federalist Papers, en los papeles federalistas que un poco expresan la lógica, no solamente del sistema electoral estadounidense, sino del sistema político, es la de filtrar o matizar el voto popular. Así que bueno, digamos como que justamente el colegio electoral cumple las funciones para las cuales fue creado. Hablando de los padres federalistas, puede resultar extraño hablar de imperios y colonias en 2020, pero la realidad es que Estados Unidos todavía tiene una política imperial que controla la jurisdicción y soberanía de los estados asociados. Observemos lo que sucede en Puerto Rico, donde también hay elecciones estadounidenses. ¿Sabías que en la isla se podrán elegir representantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Representantes y gobernador, pero no lo más importante, al nuevo presidente? Sucede lo mismo con las personas que residen en los territorios incorporados a la Unión Americana, como Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Para tener una mirada desde la comunidad puertorriqueña, le consultamos a Eda López, secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño. Mucha gente le presta mucha atención a las elecciones de Estados Unidos desde acá, desde Puerto Rico. Sin embargo, ser una colonia oficialmente nos convierte en un espacio donde se nos trata como se le trata a los ciudadanos y ciudadanas que no merecen una voz y una opinión. Y por lo tanto, a medida que han ido pasando los años, se ha ido invisibilizando aún más el caso de Puerto Rico. Así que no solo está invisible para algunos sectores en Latinoamérica, sino que en Estados Unidos la política que se promueve es de ignorancia acerca de Puerto Rico, del estatus imperialista que tiene Estados Unidos con Puerto Rico, la invasión y coartarnos todos los derechos y coartarnos incluso la posibilidad del desarrollo, porque ellos, una vez nos invadieron, controlan todo. El espacio del 3 de noviembre, que es el día de la elección acá en Puerto Rico, está constitucionalmente establecido desde 1952, cuando la relación de Puerto Rico formalmente se convirtió en una relación de subordinación y de colonialidad, ¿verdad? Por ser un territorio de los Estados Unidos. Eso quiere decir que en la misma Constitución de Puerto Rico, que se llama la Constitución del Estado Libre Asociado, con todas las implicaciones y las contradicciones que ese término trae. En esa misma Constitución establece que vamos a tener las elecciones durante el mes de noviembre, y aquí siempre se escoge que sean el mismo día de las elecciones en Estados Unidos. En enero de 2017, Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos. Es difícil precisar lo que dice sobre muchos temas. Preocupan sus posturas en torno a la política migratoria, ambiental y sus relaciones con América Latina. En lo ambiental, por ejemplo, ha llamado al cambio climático un engaño que le ha salido caro a los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China. Algunos investigadores incluso han advertido que si Trump es reelegido, puede resultar imposible mantener bajo control el calentamiento global. Para entender mejor el estado de situación, le pedimos a Leandro Morgenfeld una mirada sobre lo que fueron estos años de la administración Trump, empezando por su posición en torno al cambio climático. Trump es un negacionista del cambio climático, es decir, dice nosotros tenemos que poner en primer lugar los intereses industriales, sobre todo el complejo petrolero, de los combustibles fósiles, y cualquier regulación a la emisión de gases, etcétera, lo ve como un problema para los empresarios de ese país. Por eso retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y se niega a cualquier política, sea mínima, para, atacar el fuerte problema que afecta a todo el mundo, y Estados Unidos como la principal potencia económica a nivel mundial, que es la emisión de dióxido de carbono, la contaminación, la utilización de
de formas de extraer los bienes comunes de la tierra muy agresivas, como el fracking, ¿no? Eso se discutió, de hecho lo chicaneó en el último debate a Joe Biden, porque supuestamente en la plataforma demócrata quiere terminarse con esa forma de explotación, ¿no? Del fracking, que, como sabemos, es muy contaminante, consume muchísima agua, etcétera, etcétera. En su primer día en el cargo, abandonó la Asociación Transpacífica, un acuerdo comercial de 12 naciones aprobado por el presidente Obama, después de calificar de horrible. Trump también renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México, al que calificó como quizás el peor acuerdo comercial jamás alcanzado. Bueno, Trump, que está completando su primer mandato de 4 años, tuvo una política exterior que denostaba, que dejaba de lado las instancias multilaterales, y tiene una política exterior de corte bilateral, es decir, negociar con cada uno de los países, sino con un sistema multilateral, con organismos multilaterales, por eso se bajó de los acuerdos de libre comercio, y con los países de la región de América Latina está planteando una negociación bilateral con cada país, para defender, en primer lugar, sus intereses comerciales, y esto desde el lado de América Latina muestra la debilidad de la estrategia de los gobiernos neoliberales de subordinarse a Estados Unidos o negociar en forma bilateral. Es decir, en vez de tener una estrategia conjunta para todos los países de la región, en el marco de la CELAC, de la UNASUR, del Mercosur, de los distintos bloques, negociar con Estados Unidos, ¿sí? Al negociar individualmente por los enormes niveles de asimetría, estos países se ven debilitados sus posiciones. Es decir, un gobierno de Trump donde el tema comercial para él fue clave, es decir, equilibrar el fuerte déficit comercial que tiene Estados Unidos en general con todo el mundo, y esto, si se mantiene en el futuro, es un problema para América Latina. El endurecimiento de la política migratoria tiene una historia que viene desde administraciones anteriores a la de Trump, aunque fue durante su gobierno que se intensificó la mirada criminalizadora sobre la migración de América Latina. Hablamos con Terry Matson, de Code Pink, una organización estadounidense liderada por mujeres que buscan terminar con las guerras y la militarización de Estados Unidos en el mundo y promover iniciativas por la paz y los derechos humanos. For those of us who have been doing Latin American solidarity work for years, and even in the more recent years, and having lived through the Obama-Trump 8 years of them, we referred to President Obama as the deporter-in-chief. He deported more people that combined than all presidents before him. We don't talk about that in the States because nothing much changed. What we're seeing with Trump is not anything new. It's just that it's been laid bare. It's like the curtain's been pulled back and everybody can clearly see now. I mean, as far as him building the wall, well, when Obama and Hillary Clinton were both senators, they voted to build a wall. There is already a wall on the border. They passed it in the Senate because they called it a fence, but that wall exists and it's patrolled with drones. These things are not new, unfortunately. They're not new. They've been exacerbated by a terrible public personality. For better or worse, I would argue for the better, the U.S. people are starting to see the realities of the U.S. government that people in Latin America have seen for the last 500 years. Para aquellos de nosotros que hemos estado haciendo trabajo solidario para Latinoamérica por años o incluso en los años recientes y habiendo vivido los 8 años de gobierno de Obama y de Trump, nosotros nos referíamos al presidente Obama como el deportador en jefe. Él deportó más gente que los presidentes antes que él. No hablamos de eso en los Estados Unidos, porque nada ha cambiado mucho. Lo que vemos con Trump no es nada nuevo. Es solo que estaba cubierto. Ahora las cortinas se han abierto y ahora todos pueden ver claro. En cuanto a lo de construir un muro, Obama y Hillary Clinton eran senadores cuando votaron por la construcción de un muro. Ya hay un muro en la frontera. Lo aprobaron en el Senado porque lo llamaban un cerco. Pero ese muro existe y está patrullado por drones. Estas cosas no son nuevas. Han sido exacerbadas por una personalidad pública terrible. Para bien o para mal, los estadounidenses están empezando a ver la realidad del gobierno de Estados Unidos que la gente en Latinoamérica ha visto desde hace 500 años. Él en la campaña del 2016 puso como eje a los mexicanos, pero en general para referirse a todos los hispanos. Incluso en 2015, cuando lanza él su candidatura y se hace ese discurso tan famoso, tan agresivo, diciendo que de México venía lo peor, ¿no? Venían los violadores, venían los ladrones, venían los narcotraficantes,
recibió tantas críticas que dijo, bueno, también viene alguna gente buena, ¿no? Pero ese desdén, ese canalizar, digamos, la frustración social que hay en Estados Unidos cada vez más desigual, que hoy tiene 55 millones de pobres, ¿sí? Es que en vez de cuestionar ese orden neoliberal que produce cada vez más pobreza y cada vez más desigualdad social, es que los trabajadores que ven frustradas sus posibilidades de movilidad social en Estados Unidos, en vez de enfrentarse a esa élite, ¿sí?, que es la que causó eso, se enfrenten entre ellos o piensen que el problema son los inmigrantes que vienen a robarles el trabajo, ¿no? Y por eso pone foco en los inmigrantes hispanos, que hoy desde el punto de vista demográfico son una fuerza con más de 50 millones mucho mayor. Y lo otro es ese caballito de batalla que es construir el muro. Un muro, ¿no?, en los más de 3.000 kilómetros de frontera con México, que ya existía, que las distintas administraciones fueron ampliando ese muro, pero él lo puso como caballito de batalla de esa política de endurecimiento contra los inmigrantes. Lo último que hubo, si bien esto no es nuevo, ¿no?, tanto el gobierno de Bush como el de Obama han deportado millones de personas. En el caso del gobierno de Trump lo pone esto como parte de su discurso, lo cual este discurso de odio, este discurso xenófobo, anti-inmigrantes, tiene consecuencias para millones de personas que viven en Estados Unidos, entre ellos 11 millones de personas sin papeles. No decimos ilegales, ¿no?, porque ninguna persona es ilegal, ¿no?, pero que justamente no tienen regularizada su situación y que tienen la amenaza permanente de ser deportados. En Estados Unidos el voto no es obligatorio y los índices de participación son bajos en comparación con los de su vecino canadiense. Existen fuertes críticas hacia el sistema electoral estadounidense y una gran parte de la población decide no votar. Hablamos con Tamara Stubbe, artista estadounidense radicada en Argentina. Hay miles de cosas que no puedes ver mientras estás viviendo dentro del país, ¿okay? Y una vez que estás afuera, que sí, puedes darte cuenta de un par de cosas, como, no sé, el sistema de los comités de acción política, ¿no?, los PACs y super PACs, que manejan el Congreso, mientras vivís ahí, como parece natural. Pero una vez que ves que en el resto del mundo eso se llama corrupción y ya es legalizado y perfeccionado, y hasta años después la Corte Suprema también tomó una decisión para decir que no había límite de la cantidad de plata que las empresas pueden dar a los candidatos en las elecciones, realmente me parece que se desnudó mucho el mecanismo de realmente hoy por hoy me cuesta mucho llamarlo democracia. Yo creo que hoy la política es casi, en gran medida, es cultural. Así como para mí no era dato menor que los Obama se fueron a trabajar para Netflix después de dejar la presidencia. Entonces yo creo que aquí, tanto la historia de haber tenido que luchar para como recobrar y recuperar la democracia es una gran experiencia que no ha tenido como Estados Unidos, y por otro lado que la definición misma de lo que es democracia, o lo que no sé, la palabra más así como qué sé yo, aplicado mal es como libertad, ¿no? Como la libertad para ellos es, y la gran defensa de la Constitución es el poder andar armado, ¿no? Para mí es una locura, pero es una cosa cultural, ¿no? Como una cosa, y acá siento que entender qué es la política, qué es la democracia, qué significa poder votar, qué significa no poder votar, es enorme. Terry, de Code Pink, nos da su mirada sobre los partidos políticos que se enfrentan y los posibles escenarios que impactarían a América Latina. And what we have right now in the United States are two parties, two corporate parties that most people would say are two wings of the same bird, so to speak. You know, you vote Republican, you've got people, basically everyone's a centrist corporatist, centrist global capitalist. And you step one step to the right, you vote Republican, you step one step to the left, the next 4 years, and you vote Democrat. But essentially we have this system that no matter how US citizens vote, we still have the same foreign and economic policy. A lot of people are starting to wake up to that. A lot of people understand we need a third party that's more progressive. It's not going to be huge change except maybe personal style.
but not policy. Maybe a change of policy if we see Biden win, maybe a change in policy towards Cuba, back to the Obama era diplomacy towards Cuba, maybe. And for Latin America, that is that small crack in the ice, right? To see some improvement between Washington and Havana, it's not an insignificant signal to the rest of the Americas. Lo que tenemos ahora en los Estados Unidos son dos partidos corporativos, que la mayoría diría que son dos alas del mismo pájaro. Básicamente ambos son de un centro corporativo, de un centro capitalista global, y te paras un paso a la derecha y votas republicano, das un paso a la izquierda y votarás demócrata. Pero esencialmente tenemos este sistema que no importa cómo los estadounidenses votan, tenemos la misma política exterior. Mucha gente está empezando a despertar frente a eso. Mucha gente está empezando a entender que necesitamos un tercer partido que sea más progresista, pero no va a ser un gran cambio excepto por el estilo personal, pero no en cuanto a la política. Si vemos que Biden gana, quizá haya un cambio en la política en cuanto a Cuba, de vuelta a lo que era en la época de Obama, en cómo era la diplomacia. Y para Latinoamérica es una pequeña abertura en el hielo, una pequeña mejora en las relaciones de Washington y Habana. No es un dato menor para el resto de Latinoamérica. Siendo dos hombres blancos, millonarios, que integran la élite estadounidense y representan el establishment mundial, ¿existe realmente una diferencia? Es cierto que representan a los dos grandes partidos de un sistema político creado para que casi nada estructural pueda modificarse. Este cuatrienio hemos visto cómo sería un cuatrienio con Trump y ha sido un cuatrienio absolutamente desastroso, terrible para nuestro pueblo. Ya nosotros veníamos con una deuda externa, que no sé por qué se le llama deuda externa, porque Estados Unidos tiene el control de nuestro sistema monetario y nuestras finanzas y nuestros bancos, etcétera. Así que cuando se habla de deuda externa, la realidad es que es una deuda que Estados Unidos, con su propio y personal conocimiento, avaló en su momento, y ahí hay de todo. Hay fondos buitres y hay de todo. Cuando Trump llega, nos dio mucho temor porque sabíamos que Trump era del ala que le permite a esos inversionistas de fondos buitres y a todas esas estructuras de poder neoliberal que entrarán a Puerto Rico a hacer lo que quisieran. Así que durante ese cuatrienio no hemos podido tener acceso a posibilidades de desarrollo, aunque las colonias usualmente no tienen posibilidades de desarrollo, por supuesto. Pero por el otro lado, Biden lo que hace es dorar la píldora del colonialismo, porque Biden da la impresión de que sí nos escucha, de que vamos a tener un espacio en su política, y la realidad es que lo que nos ofrece es más subordinación y una interpretación de esto, el gobierno patriarcal y paternalista de nosotros vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para ayudar a la gente de Puerto Rico. Para nosotros funciona igual el imperio, sea Trump o sea Biden. Sin embargo, el mundo entero está atento porque sin duda los escenarios pueden tener sus distinciones en el caso de que gane Biden o que Trump consiga la reelección. Una derrota de Trump sería una buena noticia en esos tres términos, ¿no? En términos de cómo discutir un comercio mundial más equilibrado, en términos de cómo poner el tema del cambio climático y el ecocidio que está sufriendo el planeta completo, ¿sí? Cuando la única lógica imperante es la lógica del capital, una lógica destructiva, ¿sí? Creo que Trump, ¿sí? Más allá de que desde el otro lado todo el establishment norteamericano piensa en negocios y no piensa obviamente en ninguna cuestión ecológica, hay una presión muy fuerte de las bases del Partido Demócrata, ¿sí? Incluso sectores que no están en el Partido Demócrata, de la izquierda de Estados Unidos, en plantear, por ejemplo, el Green New Deal, un nuevo New Deal, digamos, para tomar el tema del cambio climático, y en el tema migrantes, sin duda, el propio Biden prometió algo que no cumplió Obama, pero prometió que iba a haber una reforma migratoria profunda, que el Congreso no se la permitió a Obama en sus 8 años de presidencia, pero que prometió que en los primeros 100 días va a acelerar la legalización de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos. De miras al largo plazo, ¿existe la posibilidad de que las bases puedan torcer la balanza en la política interior? Nos suena el nombre de Bernie Sanders,
quien llevó a muchos referentes de la izquierda estadounidense a posiciones impensadas en este mundo político hace algunos años. Entre ellos está su probable sucesora como líder simbólica de la izquierda estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez. A diferencia de Sanders, Ocasio-Cortez no es ambigua sobre su lugar en el Partido Demócrata. De hecho, dijo: en cualquier otro país, Joe Biden y yo no estaríamos en el mismo partido, pero en Estados Unidos lo estamos. Quizás la gran novedad es que a partir de que hace 4 o 5 años Bernie Sanders hizo una enorme elección interna en el 2016, un senador independiente que decidió dar la pelea por adentro del Partido Demócrata, que se declara, él se asume como socialista democrático, puso una palabra que en Estados Unidos era casi una palabra impronunciable, una mala palabra, en el centro de la discusión política. Y hoy tenemos que la mayoría de los jóvenes no solo no ven el socialismo como el cuco que vemos en las series norteamericanas, los enemigos, los rusos, sino que ven con simpatía el término socialista. Desde el punto de vista de su plataforma, más bien un socialdemócrata de izquierda, si queremos, Bernie Sanders, ¿no? Pero pone la discusión del socialismo, y eso permitió que un movimiento de base muy fuerte que hubo en el año 2016, que se llamaba Our Revolution, nuestra revolución, ampliara fuertemente, digamos, su capacidad de movilización y emergieran figuras jóvenes muy interesantes, como la descendiente de puertorriqueños Alexandria Ocasio-Cortez, que fue electa en el 2018 como la diputada más joven de la historia de Estados Unidos, y hoy es una de las 10 figuras más populares en Estados Unidos, ¿sí? Que es socialista, es del grupo de Bernie Sanders, pero que tiene un nivel de popularidad altísimo, y junto con ella hay 4 o 5 diputados, ¿no? Son muy atacados, muy denostados por todo el trumpismo, que están teniendo y van a tener en los próximos años un enorme protagonismo. Sí, hay que ver también la política por abajo. Desde que el día que asumió Trump en el 2017, el 20 de enero, el día siguiente hubo una marcha de mujeres enorme. Las movilizaciones de los inmigrantes de todos los países, en particular de los hispanos, después de que sacó una serie de decretos para cerrar las fronteras, para construir el muro, para echar a los Dreamers, es decir, a los hijos de personas que habían migrado a Estados Unidos y que son jóvenes que ya tienen toda su vida hecha en Estados Unidos, sus carreras universitarias, y que era un programa que amparaba unos 800.000, 900.000 jóvenes norteamericanos, creado en la etapa de Obama, es eliminar el programa DACA. Bueno, todo esto generó mucha resistencia de los inmigrantes, de los grupos ambientalistas, ¿sí? De los científicos por el discurso negacionista de Trump, de las mujeres para que no se restrinja el derecho al aborto, ¿no? Que se restringe en muchísimos estados a pesar del fallo de la Corte de los años 70, de los jóvenes, sobre todo universitarios y de colegios secundarios, ¿sí? Que se movilizaron por la gratuidad, ¿sí? De la educación superior, o por lo menos para que se condonen las deudas millonarias con las cuales terminan sus estudios, pero también para que se regule la tenencia de armas. Hubo varias matanzas significativas, entonces el lobby de las armas, y desde el 25 de mayo de este año para acá cobró mucha trascendencia el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa, que ya existe hace 5 o 6 años, pero que después del asesinato de George Floyd cobró una masividad que no tenía en Estados Unidos el movimiento de los afrodescendientes desde los años 60. Y con la novedad que esa masividad no es solo entre los afrodescendientes, que son obviamente los protagonistas de estas movilizaciones, sino que vemos muchísimos jóvenes blancos e hispanos que también sufren esa brutalidad y esa violencia de los cuerpos policiales que son muy racistas en Estados Unidos. Es decir, tenemos una movilización por abajo enorme en Estados Unidos, que obviamente apostó este año por la candidatura de Bernie Sanders, que empezó muy bien en la interna, pero todo el establishment demócrata se abroqueló con Joe Biden, que es una figura muy conservadora, o bastante conservadora, y terminó imponiéndose en las internas. People want to believe in the country. You know, you want to love your country and your fellow citizens. You want to believe. And I think so many of us, we keep hoping. But that's not enough. You have to actually do something. You know, we're told, you know, your vote matters. You vote, you can change. Voting only matters when there's real power and social movement behind that vote. That's the only, otherwise, you know, it's just going to be like the last 40 years. You vote Republican, you get, you know, an economic and foreign policy one step to the right. And then in 4 years, you vote for a Democrat because you want change. And, we want to believe, and I don't say that to disparage,
those of us from the United States, we really, really want to believe our system works. We have to do something else for ourselves. And it isn't just creating a party. There has to be a movement behind the party. La gente quiere creer en su país. Quieres amar a tu país y a tus compatriotas. Queremos creer. Y muchos de nosotros seguimos esperando, pero eso no es suficiente. Tienes que hacer algo. Nos dicen que nuestro voto importa, que si votamos podemos cambiar algo. Votar solo importa cuando hay poder real de un movimiento social detrás de ese voto. De lo contrario, va a ser igual que en los últimos 40 años. Votas por los republicanos y vas a tener una política un paso a la derecha. Y luego en 4 años votas a los demócratas porque quieres cambiar. Queremos creer, y no lo digo para desalentar a los estadounidenses, realmente queremos creer que nuestro sistema funciona, pero tenemos que hacer algo diferente para nosotros. Y no es solo la creación de un nuevo partido, tiene que haber un movimiento detrás de ese partido. El mundo estará expectante a este 3 de noviembre. Se decide quién ocupará la silla presidencial de la Casa Blanca, ese epicentro de control y dominación para nuestra región. Desde este lado del mundo, estamos preparados y sobre todo apostamos a que más allá del resultado, esos nuevos liderazgos crezcan y construyan desde adentro una verdadera democracia que integre al pueblo que hoy está excluido y que deje de mirar a nuestra América como su patio trasero. A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en nuestras redes sociales, @Migrantes por Migrantes.